Dicen que la era dorada del cine fue el periodo más distinguido del entretenimiento mexicano, pero pocos mencionan lo que ocurría detrás de los camerinos. Actrices muy jóvenes, fiestas exclusivas, favores a cambio de papeles y reuniones extrañas en mansiones de alto nivel. En ese ambiente no había caballeros, solo figuras legendarias envueltas en conductas profundamente cuestionables. En este video conocerás a los actores más depravados del cine de oro mexicano, según rumores, testimonios olvidados y biografías que permanecieron silenciadas durante décadas. Algunos los recordabas como galanes, otros como hombres respetables, pero después de esto no volverás a verlos igual. Miguel Inclán Delgado era el rostro del villano por excelencia, cejas arqueadas, voz áspera, mirada penetrante. Cada aparición suya en pantalla proyectaba una autoridad sombría, una amenaza latente que hacía estremecer al público. Fue el emblema del mal en el cine de oro mexicano, el antagonista perfecto que convertía cada gesto en una amenaza y cada palabra en una sentencia. Pero detrás de esa máscara artística se escondía un hombre que no siempre diferenciaba entre la ficción y la realidad. Fuera del set, su temperamento era impredecible. Los que trabajaron con él recordaban su carácter explosivo, su manera de imponerse incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Algunos decían que bastaba una simple mirada para que todos guardaran silencio. Otros afirmaban que, tras bastidores, disfrutaba del poder que su fama le otorgaba. Diversos rumores lo señalaban como un hombre que exigía más que talento a las actrices jóvenes, sobre todo a las que buscaban una oportunidad en una industria dominada por el ego y el deseo. Se contaba que durante los rodajes, especialmente en locaciones lejanas del centro, aprovechaba la falta de supervisión para concertar encuentros privados con coristas y extras, muchas de ellas principiantes, sin experiencia ni protección. No había denuncias formales, eran otros tiempos, cuando el silencio era parte del precio de soñar con la fama. Los comentarios circulaban entre maquillistas, sonidistas y asistentes como una historia que todos conocían pero nadie se atrevía a confirmar. Incluso se decía que prefería a las actrices con papeles pequeños, aquellas que aceptaban cualquier trato con tal de ganar un poco de visibilidad. Nadie sabía que tanto era cierto, pero en un ambiente tan denso de secretos y poder, donde el miedo era moneda corriente, la duda bastaba para manchar su nombre. Y ya se sabe, cuando el humo es tan espeso, algo, sin duda, debe estar ardiendo. Emilio era una bomba total, un volcán humano, intenso, majestuoso, brillante y profundamente inestable. Fue uno de los grandes cineastas del México del siglo XX. Su película María Candelaria triunfó en Cannes. Fue amigo de Eisenstein y actuó en Hollywood. Incluso inspiró la figura del premio Oscar, pero su carácter explosivo dejó tras de sí una estela de miedo, sufrimiento y vínculos destruidos. Desde joven fue un rebelde. Participó en la Revolución Mexicana, estuvo encarcelado en Estados Unidos por tráfico de armas y, al regresar a México, encontró en el cine una vía de expresión del nacionalismo. Sin embargo, ese fervor patriótico se transformaba en un machismo feroz cuando se combinaba con el alcohol, y Emilio bebía mucho, casi todo el tiempo. Durante los rodajes era habitual verlo empuñar una pistola si algo no salía como quería. En más de una ocasión disparó al aire para detener una escena o imponer silencio. Los técnicos sabían que debían seguirle el paso y evitar contradecirlo. Con el indio, un error era una ofensa personal, recordaba uno de sus camarógrafos. En lo sentimental, su vida fue un torbellino. Tuvo múltiples romances, aunque pocos perduraron. Su relación más célebre fue con Columba Domínguez, una actriz joven a la que descubrió y moldeó tanto en lo profesional como en lo personal. Ella fue su musa, pero también su prisionera emocional. Columba, en entrevistas años más tarde, confesó que vivía aterrada. Emilio era extremadamente celoso, no le permitía amistades, ni tomar decisiones sin su aprobación. Cuando ella intentó alejarse, él la siguió, la vigiló e incluso la amenazó con destruir su carrera. Su hija en común, Yacaranda, fue testigo de las constantes tensiones en el hogar. Con el tiempo, esa conducta sería reconocida como violencia psicológica, pero en aquel entonces se justificaba como una pasión desbordada. El indio también tuvo enfrentamientos con la ley. Fue acusado de homicidio en los años 70, tras un altercado en el que un hombre murió por un disparo. Emilio alegó defensa propia, sorprendentemente, fue absuelto, lo que reforzó su reputación de hombre intocable. José Baviera fue uno de los actores más prolíficos del cine de oro mexicano. Su acento español y porte distinguido lo convirtieron en el intérprete ideal para papeles de médicos,
empresarios y caballeros respetables. En pantalla, irradiaba autoridad y cultura, su dicción impecable y mirada serena proyectaban confianza. Pero fuera de los reflectores, aquel hombre decente era descrito de otra manera, como un maestro de la manipulación, alguien que sabía usar su encanto con fines mucho menos nobles. Su llegada a México, tras una carrera en el teatro europeo, lo colocó en una posición privilegiada. Dominaba el discurso elegante, hablaba de arte y filosofía, y con eso seducía, intelectual y emocionalmente, a muchas jóvenes que aspiraban a triunfar en la industria. Era un encantador de serpientes, contaba un camarógrafo veterano. Baviera solía organizar tertulias en su casa de la colonia Roma, presentadas como reuniones culturales, donde la música y el vino servían de antesala para conversaciones privadas que terminaban en propuestas ambiguas. Actrices novatas relataban que las invitaba a leer escenas en voz alta, asegurando que quería evaluar su presencia dramática. Pero con cada encuentro, la línea entre mentor y depredador se volvía más difusa. A quienes rechazaban su cercanía, les retiraba apoyo o hablaba mal de ellas ante los productores. A quienes cedían, les prometía oportunidades que casi nunca se concretaban. Nunca alzaba la voz ni imponía su voluntad con violencia, lo suyo era más sutil, halagos calculados, silencios estratégicos y una autoridad moral que pocos se atrevían a desafiar. Con los años, acumuló una reputación de caballero difícil, un hombre que exigía respeto, aunque no siempre lo mereciera. Ninguna denuncia trascendió, porque su elegancia lo protegía y su antigüedad en el medio lo blindaba. Sin embargo, entre maquillistas y asistentes corría una advertencia que sobrevivió al tiempo: si José Baviera te ofrece ayudarte a brillar, cuidado, podría apagar tu luz en el intento. Joaquín Pardavé Arce fue un auténtico hombre orquesta, actor, director, guionista y compositor. Su legado artístico es incuestionable. Nos dejó personajes memorables como el Baizano Jalil o el Rosario de Amozoc, y compuso melodías que aún hoy se escuchan. Pero detrás de ese rostro afable y aquella imagen paternal existía un hombre meticuloso, dominante y obsesionado con el control. Era tan perfeccionista que en sus rodajes no admitía improvisaciones. Sus guiones eran palabra sagrada. Quien se atrevía a proponer algo distinto era reprendido públicamente. Algunos actores jóvenes contaron que fallar en una toma podía significar el aislamiento durante toda la filmación. No le gustaba que lo contradijeran. No soportaba la debilidad. Esto es cine, no una escuela, solía decir. Pero lo más inquietante no era su carácter en el set, sino los rumores que circulaban sobre su comportamiento fuera de cámara, especialmente con mujeres jóvenes que aspiraban a una carrera cinematográfica. Se comentaba que organizaba cenas privadas en su casa con el pretexto de evaluar talento. Invitaba a chicas recién llegadas al medio, muchas sin representante, prometiéndoles ayudarlas a debutar. Algunas conseguían papeles menores después de esas reuniones, otras simplemente desaparecían del ambiente tras rechazarlo. Varios testimonios recuperados años más tarde por historiadores del cine mexicano mencionan manipulación emocional. Pardavé sabía que su influencia podía abrir puertas, pero también sabía cómo cerrarlas. Una de sus asistentes de dirección relató en una entrevista que muchas actrices se sentían atrapadas entre el deseo de triunfar y el miedo a ser tachadas de problemáticas si rechazaban sus insinuaciones. Además, mantenía una red de lealtades que lo protegía. Su imagen pública como hombre de familia, serio y devoto, contrastaba radicalmente con los relatos de presión y chantaje. Nunca existió una denuncia formal. Era otra época, una en la que los hombres poderosos del espectáculo actuaban sin consecuencias. Aunque hoy se le recuerde principalmente como director de telenovelas y figura respetada de la televisión mexicana, Rafael Banquels Garaycoa tuvo una larga y activa carrera en el cine, donde consolidó su reputación. Su imagen pública era la de un hombre distinguido, culto, de voz serena, vestimenta impecable y dominio del verso. Pero tras bambalinas, en los rincones sombríos de los estudios, su nombre surgía con frecuencia en conversaciones incómodas entre actrices jóvenes, charlas llenas de inquietud y desconfianza, especialmente durante las giras teatrales. Estos viajes extenuantes, que borraban las fronteras entre la vida personal y la profesional, eran el escenario perfecto donde organizaba cenas privadas con aspirantes recién llegadas al medio. «Ven, querida, quiero evaluar tu talento», decía con una sonrisa encantadora, pero con una mirada que brillaba de manera perturbadora. La promesa de futuros proyectos era su anzuelo. Varias coristas y asistentes de producción coincidían en lo mismo: tenía una mirada que lo revelaba todo, que parecía desnudar el alma.
Insistía en realizar lecturas de guión en habitaciones de hotel apartadas del resto del elenco, lejos de testigos y de miradas críticas. Era simplemente un perfeccionista con su equipo artístico o usaba su posición de poder con fines personales. El rumor más fuerte, el que circulaba en susurros discretos, aseguraba que prefería trabajar con mujeres sin experiencia, porque eran más influenciables, más fáciles de controlar. Lo cierto es que muchas evitaban a toda costa quedarse a solas con él. Un caballero en pantalla, un depredador en las sombras con intenciones muy oscuras. ¿Quién sospecharía del hombre serio que siempre interpretaba al policía, capataz o guardia sin gloria? Manuel Donde no era un galán, pero tenía una reputación que inspiraba temor tras bastidores. Aunque su rostro pasaba inadvertido en los carteles, su comportamiento en los camerinos era el tema favorito de los rumores más inquietantes. Varias actrices secundarias lo señalaban por su insistencia y su forma directa de acercarse, especialmente con jóvenes que apenas iniciaban su carrera. Donde, con su voz grave y modales aparentemente caballerosos, solía esperar el momento justo para ofrecer ayuda, consejos o contactos dentro de la industria. Pero detrás de su amabilidad se escondía una intención calculada. Se decía que proponía ensayos privados para mejorar la química en pantalla, y que incluso llegaba a regalar objetos llamativos a cambio de favores personales. Algunos testimonios hablaban de joyas baratas, perfumes o pequeños sobres con dinero, siempre acompañados de insinuaciones sutiles. Los técnicos y peinadoras lo apodaban en voz baja el coleccionista, pues, según se contaba, conservaba fotografías y recuerdos íntimos de muchas mujeres que pasaban por el set. Nadie sabía con certeza hasta qué punto llegaban sus métodos, pero las historias se repetían con nombres distintos y finales parecidos. Nunca encabezó titulares por escándalos, pero su nombre siempre salía a flote cuando alguien preguntaba quién era el actor que mejor sabía manipular desde las sombras. En los estudios, su sola presencia bastaba para tensar el ambiente. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para que todos supieran de qué era capaz. Distinguido, culto, con una copa en la mano y una conversación intelectual que te envolvía. Julio Villarreal representaba el ideal del actor y director culto de su tiempo. Trabajó en cine, teatro y televisión, e incluso fundó compañías escénicas. Un auténtico pilar de la cultura mexicana. Era visto como un patriarca, un maestro, un faro de conocimiento. Pero dentro de su círculo más cercano, en la intimidad de su antigua casona colonial en Coyoacán, que desde fuera parecía inofensiva, se contaba una historia muy distinta sobre su vida privada. Muchos aseguraban que los fines de semana en ese lugar eran todo menos tranquilos, y mucho menos académicos. Actrices jóvenes, aspirantes desconocidas e incluso algún colega de confianza eran invitados a reuniones privadas con reglas inusuales y un ambiente denso, hermético. Las puertas se cerraban, y lo que ocurría dentro, se quedaba dentro. ¿Qué pasaba exactamente? Nadie lo decía abiertamente. El miedo, la lealtad o el respeto malentendido pesaban más que cualquier denuncia. Pero los rumores hablaban de juegos teatrales que no tenían nada que ver con guiones ni con actuación, sino con dominación, control y poder. Se le consideraba un mentor, sí, pero varios testigos afirmaban que utilizaba su autoridad, su prestigio y su influencia para exigir favores encubiertos bajo el pretexto de pruebas de confianza. Pruebas de lealtad que muchas veces implicaban humillaciones y abusos. El mismo hombre que declamaba clásicos, que fundaba compañías para promover el arte, era, según quienes lo conocieron desde sus inicios, un maestro de la manipulación. Una manipulación tan sutil como venenosa, que dejaba a sus víctimas sin voz, sin defensa, y, en muchos casos, sin carrera. Galán serio, de rostro severo y voz profunda, como nacida desde las entrañas de la tierra. Tito Junco era el tipo de actor que imponía respeto con solo aparecer en pantalla. Un caballero del celuloide, solía decir la prensa. Pero detrás de esa imagen formal y profesional, bajo esa fachada de intocable, circulaban versiones muy diferentes y perturbadoras que lo mostraban como un depredador calculador. Quienes trabajaron con el actor lo describían como reservado, sí, pero también meticuloso. Un hombre que sabía exactamente cuándo y con quién mostrarse amable, cuándo desplegar su encanto para obtener lo que quería. Durante sus giras teatrales, que lo llevaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, más de una actriz joven coincidía con él. Curiosamente, muchas terminaban hospedadas en la misma pensión o compartiendo escenas donde él, convenientemente, elegía la cercanía física, roces aparentemente accidentales, miradas prolongadas, gestos calculados.
¿Hasta dónde llegaban esos acercamientos? Según relatos recogidos en biografías no oficiales, esas que se publicaron décadas después, cuando los protagonistas ya habían muerto, Junco tenía un método. Organizaba ensayos nocturnos en habitaciones rentadas, lejos de miradas indiscretas, con el pretexto de repasar guiones o fortalecer la química actoral. Era parte de su compromiso profesional o una estrategia meticulosamente disfrazada para satisfacer intereses inconfesables. Las malas lenguas del medio, esas que todo lo saben, afirmaban que conservaba un archivo personal con fotografías comprometedoras, tomadas supuestamente como referencia artística. Nada comprobado, claro, pero todos lo sabían. Un secreto a voces que se transmitía como advertencia en los pasillos del espectáculo. Un juego siniestro de poder y vulnerabilidad. Nadie lo habría imaginado. Con su rostro alegre, su risa contagiosa y sus bromas constantes, Mantequilla era el bufón del cine de oro, el alivio cómico, el hombre que todos querían en el set para aliviar la tensión y sobrellevar las largas jornadas de rodaje. Pero cuando las cámaras se apagaban, cuando el director gritaba «corte», dejaba de ser gracioso. El ambiente se volvía denso, incómodo, y el miedo comenzaba a apoderarse de muchas coristas, bailarinas y actrices secundarias, quienes solían advertirse entre sí como si compartieran un código secreto para sobrevivir. Si te toca escena con Mantequilla, no te quedes sola en los camerinos, aléjate. ¿Exageración? No lo parecía. Varios técnicos, aquellos que recogían el desorden y veían las verdades que otros preferían ignorar, afirmaban haberlo visto entrar sin previo aviso a los camerinos femeninos, como un espectro burlón, quedándose ahí bajo el pretexto de buscar un espejo o una prenda perdida. Siempre tenía una excusa, siempre fingía inocencia, siempre se reía de la situación, restándole importancia al temor que provocaba. Durante las giras, ese infierno itinerante, más de una vez fue expulsado de hoteles por conducta inapropiada, por escándalos que la administración prefería ocultar a toda costa. Los encargados sabían que si había función y Mantequilla estaba presente, algo extraño sucedería después, algo que habría que limpiar con discreción. ¿Quién hubiera imaginado que el hombre más gracioso del cine mexicano, el que hacía reír hasta las lágrimas, era también uno de los más insistentes, uno de los más acosadores? Cuando nadie lo observaba, llevaba una máscara de alegría que ocultaba una faceta oscura, una sombra que aún hoy persigue su memoria. Actor, escritor, director y académico del cine, Eduardo Arosamena Lira era considerado un hombre culto, un pensador, un referente dentro de la cultura cinematográfica nacional. Siempre rodeado de discursos solemnes y de un aire de respeto casi ceremonial, su sola presencia imponía reverencia. Pero entre los muros de la ANDA, esa Asociación Nacional de Actores que debía protegerlas, y en los camerinos mal iluminados y sofocantes, comenzaron a circular relatos que contrastaban de forma brutal con su imagen impecable. Varias actrices jóvenes, con la mirada llena de ilusiones, aseguraban que tenía un método muy particular para descubrir talento. Un método que casi siempre ocurría a puerta cerrada, sin testigos, en supuestas reuniones pedagógicas que eran cualquier cosa menos profesionales. Algunos asistentes de producción, conocedores de lo que realmente ocurría detrás de cámaras, aseguraban que solía escribir poemas personalizados para sus actrices preferidas. Versos extraños, obsesivos, que insinuaban cosas muy alejadas de lo artístico, de lo ético y de lo moral. Incluso existen biografías que, años más tarde, se atrevieron a publicar fragmentos inquietantes de sus diarios personales, donde hablaba sobre la pureza del arte encarnada en cuerpos sin malicia. Una frase que, a la luz del tiempo, suena como una escalofriante justificación de sus abusos. Nadie se atrevía a enfrentarlo en vida. Su prestigio era una muralla impenetrable, su posición, un escudo intocable. Pero ahora que conoces todo esto, ¿de verdad crees que era solo un hombre culto y apasionado por el arte? La duda, inevitablemente, queda sembrada, y la imagen del intelectual se derrumba. Imponente, distinguido y con una voz que imponía respeto, Carlos López Moctezuma fue el villano refinado por excelencia del cine de oro mexicano. Su presencia bastaba para llenar la pantalla y provocar un silencio reverencial en el set. Con un porte casi aristocrático y una mirada que podía helar la sangre, representó a los antagonistas más temidos, pero también más admirados de su época. Sin embargo, detrás de esa fachada de elegancia teatral circulaban relatos que incomodaban incluso a sus colegas más cercanos. Mientras en cámara humillaba a los héroes con frases cortantes y gestos calculados, fuera del rodaje proyectaba un magnetismo inquietante.
Muchas actrices jóvenes reconocían que bastaba con sentir su mirada fija para perder la concentración. Decían que su cortesía tenía un filo oculto, una forma de control silenciosa pero constante. Algunos testimonios lo describen como un hombre que observaba demasiado durante los ensayos, como si cada gesto femenino fuese parte de una escena secreta que solo él dirigía. Varias intérpretes secundarias contaban que solía hacer preguntas personales disfrazadas de interés profesional, queriendo saber más de sus vidas privadas que de su técnica actoral. Los asistentes de dirección recordaban que insistía en supervisar los castings femeninos por cuestiones de química en pantalla, aunque su presencia rara vez era necesaria. Nunca se le relacionó directamente con un escándalo, pero el aire en los estudios hablaba por sí solo. Todos lo admiraban por su talento, claro, pero también le temían. Su sola voz bastaba para imponer límites invisibles. En los pasillos de Churubusco, más de una actriz repetía en voz baja una advertencia que se volvió leyenda: con ese, mejor no quedarse a solas. Jorge Negrete fue la encarnación del héroe nacional, gallardo, elegante, con una voz que hacía temblar los cines y un porte que imponía respeto desde el primer paso. En pantalla era el charro noble, el amante fiel, el patriota incorruptible. Su imagen, cuidadosamente construida, representaba el ideal del mexicano fuerte, honorable y viril. Pero detrás del sombrero y la sonrisa perfecta se escondía un temperamento rígido, un ego monumental y una necesidad obsesiva de control. En los estudios todos sabían que discutir con él era una temeridad. Se consideraba la medida de la excelencia y no toleraba la mediocridad ajena. Su disciplina, que al principio inspiraba admiración, se fue transformando en un autoritarismo silencioso que asfixiaba a quienes trabajaban cerca. Los músicos temían desafinar frente a él, los técnicos evitaban mirarlo directamente, y las actrices aprendían pronto que una escena con Negrete no se improvisaba, se obedecía. Su fama de perfeccionista era solo la superficie. En privado, el cantante mantenía un trato distante con quienes no consideraba a su altura. Varias compañeras aseguraban que su cortesía se convertía fácilmente en frialdad, y su orgullo, en desprecio. Era común verlo humillar en público a quien cometía un error, especialmente si se trataba de una mujer que desafiaba su autoridad. Se decía que Negrete no soportaba ser contradicho, y que, tras su galantería, se escondía una misoginia elegante pero implacable. Durante los ensayos, imponía su ritmo, su tono, su forma de mirar. Si la escena no transmitía lo que él quería, interrumpía al director y tomaba el control. Así se hace, decía, colocándose en el centro del encuadre. Más de una actriz confesó años después que aquella actitud dominante las hacía sentir pequeñas, anuladas, invisibles. En los pasillos de los estudios, los rumores eran claros: Jorge Negrete no solo interpretaba al charro autoritario, lo era también fuera de cámara. Murió joven, convertido en mito, y su legado artístico es indiscutible. Pero quienes lo conocieron de verdad saben que tras el brillo del ídolo había un hombre de acero, incapaz de ceder, de escuchar o de reconocer sus propias sombras. Un hombre que confundió la fuerza con el control, y el respeto con el miedo. Era imposible no respetarlo. Su sola presencia llenaba los foros con una autoridad casi militar. En pantalla, representó al padre noble, al jefe honorable, al hombre de principios inquebrantables. Su voz profunda y su mirada imponente lo convirtieron en el emblema de la rectitud del cine de oro mexicano. Pero tras ese semblante de dignidad y fortaleza, se ocultaba un hombre dominado por sus propios demonios. Los técnicos lo admiraban por su entrega, pero también lo temían por su temperamento. Era conocido por perder el control en segundos, pasaba de la calma solemne a la furia sin previo aviso. Más de una vez arrojó objetos durante los ensayos, gritó a los camarógrafos por errores mínimos y humilló a actores jóvenes que no seguían sus indicaciones. No soportaba la mediocridad ajena, pero tampoco toleraba sentirse opacado. Con Don José no se discute, solían decir los directores de fotografía, sabiendo que cualquier desacuerdo podía convertirse en una explosión. Sus problemas con la bebida eran un secreto a medias. Cuando el alcohol entraba en escena, el hombre respetable desaparecía. Se volvía impulsivo, agresivo, incluso impredecible. Hubo noches, según testimonios de su entorno, en las que irrumpía en las habitaciones de hotel del elenco, buscando compañía femenina bajo el pretexto de discutir el guión. Su fama y su porte hacían difícil resistirse o enfrentarlo. Las actrices jóvenes sabían que un rechazo podía costarles un papel. Pese a todo, nadie se atrevía a denunciarlo. Su imagen de patriarca mexicano lo protegía.
Era un símbolo del orden, de la moral, del padre perfecto, justo lo que la industria necesitaba mostrar. Con el paso de los años, las anécdotas sobre su carácter violento y sus excesos fueron quedando sepultadas bajo homenajes y recuerdos dulcificados. Pero quienes lo conocieron de cerca, quienes escucharon los gritos detrás de las paredes de los estudios, saben que aquel gigante no solo representaba la autoridad, también la encarnaba con una dureza que a muchos dejó marcados para siempre. Pedro Armendáriz fue el rostro del México fuerte, gallardo y viril. En la pantalla era el héroe que defendía el honor, el campesino noble que luchaba contra la injusticia, el hombre que amaba con intensidad y moría con dignidad. Su sola presencia llenaba el encuadre. Esa voz profunda, esa mirada encendida, lo convirtieron en un símbolo nacional. Pero detrás de la figura épica, había un hombre que libraba batallas más oscuras, muchas de ellas contra sí mismo. En los estudios de filmación se le respetaba, y se le temía. Tenía un temperamento cambiante, una mezcla de orgullo, melancolía y furia contenida. Cuando algo no salía como esperaba, podía romper un decorado o lanzar su sombrero contra el suelo mientras maldecía entre dientes. Sin embargo, lo más temido no era su carácter, sino sus arrebatos de celos y desconfianza. Cuentan que durante los rodajes vigilaba de cerca a las actrices con las que trabajaba, especialmente si eran jóvenes o recién llegadas al medio. Su aparente protección escondía un control silencioso. En una época en la que el poder masculino era absoluto, Pedro lo ejercía con elegancia y autoridad. Invitaba a las actrices a cenas privadas bajo el argumento de crear confianza actoral, pero muchas sabían que esas cenas podían transformarse en interrogatorios emocionales. Era obsesivo, demandante, y cuando se sentía traicionado, aunque fuera por un rumor, su furia no conocía límites. Algunos directores confesaban que preferían omitirle ciertas decisiones para evitar enfrentamientos. El público veía al héroe trágico, sus colegas, a un hombre herido por sus propias inseguridades. Detrás de cada papel viril, había un reflejo distorsionado de su propia lucha interna, la necesidad de demostrar que era invencible, incluso cuando el alma ya estaba resquebrajada. Con el tiempo, esa tensión lo consumió. El cáncer fue solo el último enemigo en una guerra que llevaba años librando en silencio. Su final en Hollywood, rápido y brutal, selló la leyenda del charro indomable, y del hombre que jamás aprendió a soltar su espada. Dueño de una voz grave y una sonrisa que derretía corazones, Antonio Badú fue uno de los galanes más admirados del cine de oro mexicano. En pantalla, encarnaba al amante apasionado, al bohemio elegante, al hombre que sabía amar y sufrir con intensidad. Las mujeres suspiraban por él, los productores lo buscaban, y los críticos lo aclamaban. Pero detrás de esa figura seductora y aparentemente encantadora, se escondía un hombre que jugaba con el poder que su fama le otorgaba. Era común que durante los rodajes se mantuviera rodeado de un séquito de admiradoras, muchas de ellas actrices en busca de su primera oportunidad. Su trato era encantador, su conversación fluida, y su presencia magnética. Pero ese encanto pronto se tornaba presión. Promesas de papeles, cenas privadas para hablar de guión y contratos verbales que se disolvían al amanecer. En el ambiente, se sabía que los favores personales solían abrir más puertas que el talento. Los técnicos de estudio solían bromear diciendo, si el señor Badú te invita a ensayar después del rodaje, mejor di que ya tienes escena al día siguiente. Y no lo decían en broma. Más de una actriz reconoció años después que su amabilidad escondía una habilidad manipuladora casi hipnótica. Era experto en hacer sentir a sus compañeras especiales, indispensables, hasta que perdían su utilidad. Entonces desaparecía, dejándolas fuera de los proyectos con la misma facilidad con que las había incluido. Con el tiempo, su reputación comenzó a mancharse, aunque nunca de manera pública. Los rumores corrían en los pasillos de Churubusco, en los camerinos y en las fiestas privadas de productores. A diferencia de otros colegas, Badú sabía cuidar las apariencias, jamás levantaba la voz, jamás se mostraba agresivo. Su poder era más sutil, más elegante, pero igual de corrosivo. En pantalla, seguía siendo el amante ideal, fuera de ella, el hombre que muchos preferían evitar. Y aunque su legado cinematográfico sigue vivo, entre las sombras del mito aún flota la incómoda pregunta, ¿cuántas carreras se apagaron en silencio por cruzarse con su encanto? Rodolfo Acosta fue uno de esos actores que parecían nacidos para interpretar al hombre rudo, al rebelde sin redención. Su mandíbula cuadrada, su mirada feroz y su voz áspera lo convirtieron en el villano perfecto del cine mexicano, más tarde, en un rostro recurrente del western estadounidense.
En pantalla, su presencia imponía respeto, fuera de ella, provocaba temor. Detrás del actor admirado por su intensidad, se escondía un hombre que vivía al límite, entre el talento y la autodestrucción. Su temperamento era impredecible. Tenía fama de llegar a los sets sin dormir, con los ojos encendidos por noches de alcohol y desvelo. Los directores lo soportaban porque, a pesar de su caos personal, frente a la cámara entregaba interpretaciones poderosas, casi brutales. Pero esa misma intensidad que lo hacía único era también su mayor amenaza. Bastaba un comentario mal entendido para desatar su furia. Hubo quienes aseguraban haberlo visto golpear decorados, lanzar objetos y gritar insultos hasta hacer llorar a sus compañeros. Su relación con las mujeres fue otro campo minado. Atractivo, viril y consciente de su magnetismo, Rodolfo jugaba con el deseo y el miedo a partes iguales. Varias actrices jóvenes contaron que su galantería inicial podía transformarse en acoso en cuestión de minutos. Prometía introducirlas con productores o directores en Hollywood, siempre bajo la condición de cenar primero a solas. Algunas accedían por ingenuidad o presión, otras se alejaban y pagaban el precio del silencio. Se decía que tenía una lista mental de conquistas, no por amor, sino por poder. Le gustaba dominar, no enamorar, recordaba un sonidista que trabajó con él en varias producciones. Su vida amorosa fue una sucesión de pasiones intensas y rupturas violentas, marcadas por los celos, la bebida y el orgullo. A medida que envejecía, su fama de peligroso superó a su talento. Los estudios lo contrataban con cautela, sabían que estaban llevando a un volcán a punto de estallar. Murió lejos del glamour que alguna vez lo rodeó, consumido por su propio fuego. Pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que, detrás de esa dureza impenetrable, había un hombre que nunca logró domar sus propios demonios. Y quizá por eso, cada vez que aparecía en pantalla, su mirada parecía hablar por sí sola, la de alguien que ya estaba luchando contra el infierno desde mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. Antonio R. Frausto fue uno de los grandes pioneros del cine de oro mexicano. Su rostro, de rasgos severos y mirada paternal, lo convirtió en el arquetipo del hombre honorable, del patriarca justo que guiaba con sabiduría y rectitud. En pantalla representaba el orden, la moral, la voz de la experiencia. Era el hombre que todos respetaban, el padre que toda familia deseaba tener. Sin embargo, tras ese semblante de nobleza y serenidad, se escondía un carácter mucho más sombrío, una autoridad que trascendía la ficción y oprimía a quienes lo rodeaban. Dentro de los estudios, Frausto imponía su presencia con una sola mirada. Nadie se atrevía a contradecirlo. Los directores le cedían decisiones, los productores le temían, y los actores jóvenes lo trataban con un respeto rayano en el miedo. Se decía que exigía silencio absoluto al entrar al set y que podía suspender un ensayo si consideraba que alguien no estaba a su altura. Su voz, grave y firme, se escuchaba como un dictamen que no admitía réplica. Pero eran las actrices quienes más sufrían su influencia. Varios testimonios recopilados décadas después narraban que Frausto aprovechaba su reputación de mentor para ofrecer orientación artística en privado. Aquellas reuniones solían celebrarse en su camerino o en su casa de la colonia San Rafael, donde aseguraba que la verdadera interpretación nace de la confianza total. Esa confianza, sin embargo, se transformaba en una trampa. Las jóvenes aspirantes, temerosas de perder una oportunidad, aceptaban su trato con una mezcla de incomodidad y resignación. Algunas conseguían pequeños papeles, otras simplemente desaparecían del medio, llevándose consigo un silencio que decía más que cualquier palabra. Nunca hubo escándalos ni titulares, porque su prestigio era impenetrable. Era un símbolo, una institución. Pero entre técnicos, maquillistas y tramoyistas, su nombre se pronunciaba con cautela. Don Antonio no perdona la desobediencia, decían. En un tiempo en el que la autoridad se confundía con el respeto, él encarnó ambos extremos, el maestro venerado y el hombre temido. Hoy, su legado artístico sigue siendo admirado, pero en los ecos del pasado aún resuena una verdad incómoda, que incluso el rostro más digno del cine mexicano podía ocultar las sombras más densas. En el firmamento del cine de oro mexicano, pocos actores proyectaron tanta elegancia como Víctor Junco. Su porte distinguido, su voz grave y su semblante sereno lo convirtieron en el prototipo del galán refinado, el caballero que amaba con clase, el hombre de mundo que mantenía la compostura aún en medio del drama. En pantalla, era sofisticado, mesurado, casi aristocrático. Pero fuera de ella, esa misma elegancia se transformaba en una herramienta de control,
en un disfraz que ocultaba una personalidad obsesionada con el poder y la posesión. Junco era culto, lector voraz y conversador brillante. Sabía envolver a su interlocutora con palabras cuidadosamente elegidas, con un encanto que desarmaba incluso a las más prudentes. Sin embargo, esa sofisticación escondía una naturaleza calculadora. Varias actrices que trabajaron con él lo describían como un hombre que confundía el respeto con la sumisión. No soportaba que una mujer lo contradijera, contó años después una actriz secundaria. Podía hacerte sentir pequeña solo con una frase. Durante los rodajes, insistía en preparar la química de pareja fuera de cámara. Invitaba a las actrices a cenas privadas bajo el pretexto de ensayar o comentar el guión. Quien aceptaba, encontraba a un hombre encantador al principio, pero dominante al final. Quien se negaba, notaba de inmediato su desdén, miradas frías, comentarios hirientes, o incluso su influencia para que la producción reconsiderara su papel. Nadie se atrevía a acusarlo, porque su reputación de intelectual y caballero lo blindaba ante cualquier sospecha. En los pasillos de los estudios Churubusco, su nombre se pronunciaba con una mezcla de admiración y cautela. Algunos técnicos decían en voz baja que Víctor sabía cómo doblar a la gente sin gritar. Su poder no estaba en la violencia física, sino en la manipulación emocional, en esa habilidad para hacer que las personas creyeran que obedecerlo era una elección. Su galantería, su dicción impecable y su porte elegante eran su máscara perfecta. A los ojos del público, Víctor Junco fue un símbolo de clase y distinción. Para quienes lo conocieron de cerca, un hombre que usó el arte de la cortesía como arma. Y así, entre copas de vino y ensayos privados, dejó una huella tan brillante como inquietante en la historia del cine mexicano. Porque, como muchos de su tiempo, confundió el aplauso con la impunidad, y el encanto con el derecho de dominar. José Pulido, con su porte distinguido y modales impecables, parecía encarnar al caballero ideal del cine de oro mexicano. Su rostro serio, de cejas marcadas y mirada profunda, transmitía nobleza y serenidad. En pantalla, representaba al hombre decente, al esposo fiel, al amigo leal que siempre actuaba por honor. Pero esa imagen de perfección era solo una fachada. Tras ella se escondía un hombre con un poder silencioso y una influencia que usaba para someter a quienes lo rodeaban. Dentro de los estudios, todos lo respetaban. Su palabra tenía peso, su aprobación abría puertas, y su desdén las cerraba sin apelación. Muchos directores lo consideraban un profesional ejemplar, aunque sabían que sus exigencias eran innegociables. Pero las actrices jóvenes, especialmente las que soñaban con debutar, conocían otra versión de él, una figura que se movía entre la cortesía y la manipulación. Pulido no alza la voz, decían en voz baja, pero te hace sentir que no tienes opción. Era experto en disfrazar sus intenciones bajo el manto de la elegancia. Invitaba a sus compañeras a reuniones para ensayar líneas, generalmente fuera del set, en cafeterías discretas o camerinos vacíos. Lo hacía con una voz tranquila, un elogio medido, una mirada que aparentaba comprensión. Pero una vez a solas, el tono cambiaba, su cercanía se volvía invasiva, su conversación, sugestiva. Si la actriz mostraba incomodidad, él respondía con frases como «No te preocupes, todos empezamos con nervios» o «Tienes que aprender a confiar en tu compañero de escena». Y así, el abuso se confundía con una lección actoral. Algunos técnicos contaban que tenía listas personales de aspirantes prometedoras, a quienes recomendaba a productores, siempre y cuando demostraran compromiso. Las que se negaban eran rápidamente tachadas de difíciles, y sus nombres desaparecían de los repartos. Su influencia era tal que bastaba una palabra suya para decidir quién trabajaba y quién no. Nunca hubo denuncias. Nunca hubo titulares. Pulido sabía moverse con una astucia helada, jamás dejaba pruebas, jamás cruzaba el límite visible. Su dominio era psicológico, sutil, envolvente. En los homenajes póstumos, su nombre se mencionó con respeto, pero entre las veteranas del medio aún circula una advertencia que sobrevive al tiempo: cuidado con los hombres que parecen perfectos, son los que mejor esconden sus sombras. Rudo, intenso, irresistible. Con su mirada penetrante y su físico imponente, David Silva fue mucho más que un ídolo del cine popular mexicano, de aquellas películas de arrabal, boxeo y justicia callejera. Fue el símbolo mismo de la masculinidad de su época. Sus papeles como boxeador, policía o rebelde lo convirtieron en un emblema de fuerza, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero detrás de ese magnetismo arrollador, de esa imagen que parecía indestructible, se escondía una reputación que incomodaba,
e incluso atemorizaba a muchas mujeres del medio. Actrices secundarias, aquellas que compartían escenas con él en roles menores, contaban que David no comprendía el significado de la palabra no. Y cuando decían que no entendía, se referían a que simplemente la ignoraba. En el set se acercaba demasiado durante escenas que no lo requerían, invadiendo espacios y límites, haciendo que sus compañeras sintieran la presión sofocante de su presencia. En fiestas privadas, esas reuniones donde el alcohol corría y las inhibiciones se disolvían, era conocido por competir con otros actores para ver quién conquistaba a más invitadas. Todo se transformaba en un juego cruel de poder, una muestra de machismo enfermizo. Según personas cercanas, tenía un carácter posesivo y explosivo cuando las cosas no salían como él quería. Un no bastaba para detonar su furia, gritos, intimidaciones, amenazas. Algunos lo apodaban el Toro, no solo por su fuerza física, sino por su temperamento desbordado, por ese físico imponente, sí, pero también por la manera en que embestía con palabras, con miradas cargadas de rabia y con silencios tan tensos que helaban la sangre. Sergal jamás fue su único papel, ni su única faceta, y la historia de sus actos, así como la de sus víctimas, apenas comienza a salir a la luz. Y como estos, hubo muchos más hombres cuyo poder y fama escondían secretos turbios entre camerinos y reflectores. Así que suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos videos seguiremos revelando las verdades que el cine de oro mexicano trató de enterrar para siempre.